Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, nosotros estamos trayendo algo lindo con los temas en este programa tan importante en que tenemos que seguir aprendiendo tantas cosas para nuestra fe, queridos niños. Melissa, por favor, contame, Melissa, ¿cuál va a ser el tema que hoy vamos a aprender con Jesús? Dios nos invita a una alianza de amor. Muy bien. Dios nos invita entonces, queridos niños, a una alianza de amor. ¡Qué lindo! Vamos a ver qué significa esa alianza. Ustedes saben y ya les voy a adelantar para que ustedes tengan una idea, queridos niños, y así vamos a aprender una palabrita en hebreo. ¿Les gusta una palabrita, Melissa? ¿Te gustaría aprender una palabrita en hebreo? Sí. Bueno, entonces si te gusta aprender esta palabrita en hebreo, vas a repetir lo que te digo. Berit. Muy bien. Entonces esa es una palabrita en hebreo que quiere decir justamente alianza. Vamos a repetir de nuevo cómo se dice en hebreo. Berit. En castellano se dice alianza. En hebreo se dice Berit. Muy bien. Entonces viste que ya aprendimos, queridos niños, y ustedes son inteligentísimos, porque en la Biblia aparece esa palabra Berit para decir la alianza, el amor, ese contrato de amor, ese contrato de alianza que nosotros tenemos con Dios. Entonces vamos a repetir, por favor, decime Melissa y todos ustedes niños, a ver si se acuerdan, ¿cuál es el tema del día de hoy? Dios nos invita a una alianza de amor. Dios nos invita a una alianza de amor. Repetimos, Dios nos invita a una alianza de amor. Muy bien. Y entonces ahora, para eso primero tenemos que escuchar cuál es esta propuesta que Dios nos hace a través de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra de Dios? Le vamos a escuchar siempre a nuestra compañerita que nos lee la palabra de Jesús. Lectura del libro de Jeremías. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Palabra del Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano diciéndoles, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado sus culpas, y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo entonces que nosotros ahora tengamos esta linda noticia de Jesús que nos trae a través de la Biblia, a través de su palabra. En estos 73 libros así, tan hermosos, tan lindos, donde escuchamos la palabra y el mensaje de Jesús. Bueno, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida, pero Melissa y ustedes, queridos niños que están siguiendo este programa, díganme cuál es el tema que hoy nosotros estamos queriendo aprender con Jesús. Dios nos invita a una alianza de amor. Muy bien, que esa alianza sea verdaderamente de amor, de entendimiento y de ese corazoncito hacia Dios, de ese corazoncito hacia nuestros hermanos. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase.
Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre ahora queremos entender bien, queridos niños, el meollo, el caracú. Vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiere hoy enseñar, qué es lo que Jesús hoy nos quiere transmitir en nuestra catequesis. Entonces escuchen bien, ¿cuál es el primer fundamento esencial, queridos niños, que Melissa nos va a enseñar? Dios invita a su pueblo a vivir en su amor aceptando su alianza, es decir, a vivir siempre cerca de Él. Muy bien, a vivir cerca de Él. Es decir, queridos niños, que Dios nos llama a esta alianza que significa ese darse la mano, esa alianza, queridos niños, que significa verdaderamente ponerse en manos de un Dios que nos quiere tanto. Vamos a seguir. Melissa, te escuchamos un segundo elemento importante para vivir en este amor de la alianza. En el reconocimiento de yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, Dios mismo se compromete a hacer todo para su pueblo, a no abandonarlo jamás, bajo ninguna circunstancia. Muy bien, bajo ninguna circunstancia, queridos niños, quiere decir nunca Dios le va a abandonar a su pueblo. Y esa es la frase que encontramos en la Biblia. Yo seré su Dios, tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Vamos a repetir todo junto. Melissa, repetí conmigo. ¿Qué le dice Dios entonces ahí al pueblo? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Muy bien, eso es lo que el Señor entonces, queridos niños, nos está diciendo. Yo seré tu Dios. Es la fuerza entonces que nos da el Señor, porque Él es nuestro Dios. Y al mismo tiempo nosotros somos su pueblo. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir. ¿Cuál es el otro elemento fundamental, querida Melissa? El pueblo se compromete a ser siempre pueblo de Dios, a tenerlo como único Señor, a vivir según su voluntad, a poner en el centro de su corazón su querer amoroso y salvífico. Muy bien, entonces aquí también, viste que el pueblo, queridos niños, es el que se compromete. Tenemos que comprometernos, queridos niños, porque si Dios quiere ser nuestro Dios, entonces nosotros también le tenemos que aceptar y ser verdaderamente el pueblo de Dios, ser verdaderamente el pueblo de ese Dios que nos ama y que nos llama, queridos niños, para ser felices. Y vamos a ver el último entonces de nuestra catequesis del día de hoy. Y estén muy atentos. ¿Qué nos dice, querida Melissa? La nueva alianza nunca se quebrantará porque Dios la inscribe no sobre piedra, sino en el corazón del hombre.
La alianza no puede consistir en el cumplimiento de una serie de leyes, sino que exige una relación de amistad, sinceridad y compromiso entre las partes, nacida al interior del corazón. Muy bien, nace del interior del corazón, queridos niños. Eso quiere decir que lo que nosotros sentimos en nuestro corazoncito, tenemos que pedirle a Dios que nos vaya despertando. Tenemos que ser capaces de escuchar entonces. Dice que Dios no escribe sobre las piedras, sino que escribe sobre todo en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en nuestra forma de pensar, queridos niños. Qué lindo que es esto. Bueno, vamos entonces a volver enseguida, pero no se olviden porque vamos a volver con las preguntitas. Y estén muy atentos, queridos niños, porque tenemos que ir anotando, tenemos que saber y tenemos que dar razón de nuestra fe. Querida Melissa, tenemos que dar ¿qué cosa? Razón de nuestra fe. Es decir, tenemos que explicar y tenemos que decir por qué nosotros creemos en este amor de Dios. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora las preguntitas, estén atentos y comiencen a escribir porque va la primera pregunta para Melissa, pero esa pregunta es para ustedes también, queridos niños, que tienen que saber responder. Y dice así esta preguntita: ¿a qué Dios nos invita e invita a su pueblo? Dios invita a su pueblo a reconocer y vivir su alianza. Muy bien, a reconocer y vivir su alianza. Vamos a repetir todos. Entonces, Dios invita a su pueblo ¿a qué cosa? A reconocer y vivir su alianza. Queridos niños, y esa era la palabrita que nosotros dijimos en hebreo. ¿Cómo se decía? Berit. ¿Cómo se dice, Melissa? Berit. Muy bien, entonces se dice alianza, se dice Berit en hebreo. Eso es tan importante y tan lindo, queridos niños. Bueno, y ahora entonces decime de nuevo, Melissa, para que todos los niños puedan realmente saber bien qué es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que nosotros reconozcamos y vivamos su alianza. Muy bien. La preguntita entonces para ustedes, queridos niños, y para Melissa es: ¿en qué consiste esta alianza de Dios para con su pueblo? Que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Muy bien, esta es la alianza, este es el compromiso, que Dios va a ser nuestro Dios, que nosotros seremos su pueblo. Es un compromiso directo entonces, queridos niños, y eso es lo que tenemos que aprender hoy con Jesús, que verdaderamente Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Y anoten, queridos niños, la siguiente preguntita. Tercera pregunta, queridos niños, es entonces: ¿en qué consiste este mandamiento y esta alianza del Señor para con su pueblo? Significa que nosotros seremos fieles y viviremos los mandamientos del Señor. Muy bien. Eso es un compromiso entonces de vivir los mandamientos de Dios. Es el compromiso de ser fieles con Dios. Y bueno, queridos niños, nosotros entonces ahora vamos concluyendo por el día de hoy este programa que tenía como tema principal, querida Melissa, ¿cuál es el tema que nosotros fuimos desarrollando en el día de hoy?
Dios nos invita a una alianza de amor. Muy bien, esta es la alianza de amor, queridos niños, que nosotros seremos fieles a Dios, que nosotros seremos fieles y viviremos sus decretos, sus mandamientos y las reglas que el Señor nos pide. Bueno, queridos niños, vamos a poner así nuestras manos juntas y vamos a agradecerle a nuestra mamita también, que nos invita a vivir la alianza que el Señor nos propone. Y por eso decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Le agradecemos a Jesús que nos sigue enseñando y por eso nosotros queremos seguir aprendiendo con Jesús. En este tema del día de hoy, querida Melissa, que hemos desarrollado sobre qué cosa. Dios nos invita a una alianza de amor. Entonces, a esta alianza de amor que Dios nos invita y que nosotros nos comprometemos a llevarlo adelante, vivir los mandamientos, vivir los decretos de Dios. Y ahora les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.